Queridas, queridos, la cámara está rara, pero queridas, queridos, estoy muy cansado. Ciertamente, mm, yo estoy bien, físicamente, anímicamente, yo estoy bien, pero eh, es complicado. Ajá. Vengo ahorita de llevar a un familiar a una clínica. No ahondaré mucho, pero últimamente he estado, yo no, sino llevando a uno de mis seres queridos a hospitales, clínicas, médicos, farmacias, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Al mismo tiempo, no he descuidado tanto el canal de YouTube. No he descuidado tanto la creación y publicación de videos cortos en otras redes sociales, entiéndase TikTok, Instagram, Facebook, pero al mismo tiempo que a veces no puedo sentarme a grabar como lo estoy haciendo en este momento, siempre, y de hecho esto es algo que no he estado haciendo desde ahorita, sino de hace mucho, mucho tiempo grabar notas de voz. Y yo creo que, así como lo puse de manifiesto hace un par de videos aquí frente a la cámara, tenía esa oportunidad. eh, Cuando no puedo hacerlo, simplemente me grabo en voz. No estoy acostumbrado a hacerlo en cámara. Ajá, siento yo que grabarme en la calle no es una buena idea. No porque, y eso es algo que ahorita le agradezco a la vida, esté yo en ambientes tan pesados como los que yo andaba en atención a víctimas del delito, donde en cualquier momento me podrían asaltar, me podrían robar, me podrían simplemente arrebatar el celular y echarse a correr. Afortunadamente, hoy mi vida transcurre en ambientes muy diferentes y en serio, mientras más lo pienso, es como me salvé. Pero, queridas, queridos, ahorita pienso interrumpir rápidamente este video y dejarles una grabación que hice hace poco al respecto de esta línea de pensamiento sobre el futuro del Estado. Ajá. No estoy hablando del gobierno mexicano, no estoy hablando del gobierno norteamericano, no estoy hablando de ningún gobierno en particular, sino justamente la figura estatal. ¿Qué es el Estado? Para no entrar mucho en teoría, para no entrar mucho en, digamos, autores, citas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita quisiera definir el Estado justamente como una separación hipotética entre la estructura social que dicta y ejecuta las leyes y el resto. Ajá. Yo no escribí la Constitución mexicana. Ajá. Y tampoco, de ser sinceros, la mayor parte de los gobernantes, políticos, senadores, diputados, etcétera, no hemos tocado una sola ley en nuestra vida. La mayor parte de los ciudadanos mexicanos, ajá. La gran mayoría de la población mexicana simplemente vivimos despreocupados de lo que son las leyes y las instituciones gubernamentales, la gran mayoría, ajá. Cuando digo despreocupados, no quiero decir que no estemos enojados o satisfechos, no sé. Aquí es donde justamente voy marcando una raya. Esta no es ninguna aproximación para favorecer ningún actor político, ningún extremo de la balanza política. Es más bien justamente un estudio en la medida de lo posible, organizado en afán de definir y de prever qué será justamente de la estructura social en general. ¿Por qué? Pues por todo lo que ocurre, queridas, queridos. Así como les enseño algo muy inocente, que es simplemente mi celular, y estoy seguro que al menos el 30% de ustedes me ve en su celular, seguramente en casa.
al menos el 30%. Yo estoy seguro que el 100% de ustedes tendrá un teléfono celular. Y al mismo tiempo que yo estoy grabando esto en la comodidad de mi casa, y hay mucha gente que graba muchas cosas y todos los días se suben cientos de miles de videos a internet. Y todo eso va, digamos, teniendo afectación, teniendo influencia directa o indirecta justamente sobre el lazo social, sobre trabajo, sobre educación, sobre las posibilidades de gobierno, conocer a otras personas. Ajá. Entonces, es un tiempo que no vivió Freud, que no vivió Lacan, que nos toca vivir a nosotros, no nada más desde el psicoanálisis, sino básicamente desde toda forma de, voy a ponerlo así, forma de vida humana. No quiere decir cosas raras, sino simplemente las muchas posibilidades de interacción y de supervivencia que establecemos como individuos humanos. Ajá. Ahí es justamente donde se ha insertado esta noción de Estado. Es decir, esto no es algo que yo haya determinado, sino que simplemente desde hace mucho tiempo podemos ubicarlo incluso desde antes de la existencia de los países como los conocemos, pero tenemos ya una noción, una idea de un orden, de unas leyes que más o menos influyen en nuestra vida. Ajá. Y estas leyes fueron determinadas no por dioses, no por la naturaleza, sino por el ser humano. Ujú. Y estas leyes se determinan con el afán de, digamos, la paz suficiente entre los individuos para que la sociedad y la civilización persista. Ajá. Claro está, no pretendo hacer una, ¿cómo decirlo? Una historia a detalle del Estado en este momento. Para eso hemos estado revisando muchos títulos, muchas, eh, ¿cómo decirlo? Muchos estudios. Estamos pasando no solo por el estudio de Sigmund Freud, el estudio de El Leviatán, llegaremos a otros estudios que justamente tienen por objetivo identificar la relación entre el sujeto humano, no la sociedad, sino la persona, la estructura psíquica, es decir, la relación que establecemos con nosotros mismos, y cómo a partir de esto conocemos el mundo. Justamente podemos ubicar ahí, o al menos yo puedo hacerlo, la materia de estudio no solo del psicoanálisis desde el punto de vista sociológico, que también Freud contribuyó mucho en esto, sino también desde el punto de vista personal, subjetivo. Ajá. Decir que tener celular no afecta la forma en la cual yo me relaciono conmigo mismo es simplemente cerrar los ojos a la realidad. Ajá. Cerrar los ojos a ver a la gente en la calle, a veces platicando y viendo al celular al mismo tiempo, manejando y con el teléfono en la mano. Y lo que me asombra a mí, manejando motocicletas. No he contado, pero sí he visto a varios conductores de motocicletas con el teléfono básicamente pegado a la cara y manejando. No, 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 no. Impresionante. Es en serio un milagro de que no haya más muertes, y ya hay bastantes en la Ciudad de México, de conductores de motocicleta. Ujú. Pero basta por hoy, es decir, basta de mí en este momento frente a la cámara. Voy a interrumpir aquí la grabación en video, pero también he estado aprendiendo a manejar archivos, manejar videos y audio para combinarlo y hacerlo un archivo procesable para YouTube, ¿vale? Cuídense mucho, queridas, queridos, los dejo conmigo. Bye. Bien, entonces, retomando y resumiendo, el pensamiento religioso tiene como origen la desilusión frente al mundo, frente a la realidad. Ajá. Y es una desilusión real y poderosa, tan poderosa que justamente nos fuerza a cerrar los ojos
y buscar vivir en una fantasía, en una ilusión, en una constante negación de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que decimos. Ajá. Pero esa negación, esa lucha que tenemos en contra de la realidad, no es una lucha fácil, digámoslo así, no es nada más cuestión de cerrar los ojos, porque justamente en la medida que cerramos los ojos a lo que es, morimos, y si no abrimos los ojos de vez en cuando, morimos más rápidamente. Ajá. Si todo fuera tan sencillo como simplemente dormir y permanecer dormidos, pero no es posible, no es sostenible una situación así. En primer lugar, pues porque necesitamos el mundo para vivir. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, entonces, mira, hay un punto en El porvenir de una ilusión, y está muy al principio, es una frase muy sencilla, la que dice Freud. La masa indolente, la masa intransigente, la masa que no piensa. Digámoslo así. Es algo justo en lo que estaba grabando ayer. Aquí en mi teléfono. ¿Cómo podemos separar de manera contundente la masa y el resto de la población? Freud señala que el mínimo de la población ha sabido explotar los recursos, ha sabido explotar la compulsión. Pero libres de compulsión, pues no están. Libres de, digamos, o dueños de los medios, tampoco es algo tan contundente. Ajá. Pienso en Zuckerberg, pienso en Trump, por ejemplo, pienso en magnates petroleros, no sé. Porque al fin y al cabo, ni siquiera políticos, estamos hablando de, pues sí, existe la tendencia, digamos, a la formación de grupos, ¿no? Existe no solo ¿cómo decirlo? La formación de familias, la formación de grupos de trabajo, amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos negar la naturaleza social, constructiva y destructiva del ser humano. No podemos negar que como seres humanos formamos grupos, establecemos jerarquías, establecemos metas en conjunto, procesos que, digamos, van cambiando de tiempo en tiempo y pueden establecerse múltiples al mismo tiempo, ¿no? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y es que justamente, ahorita que lo pienso, en la conformación de grupos está tanto la fortaleza como se fundan nuevas debilidades en la naturaleza humana. El grupo representa los intereses compartidos de los miembros, pero también representa al mismo tiempo nuevas competencias. Y justamente lo que revela ¿cómo decirlo?, la dinámica gubernamental
es una dinámica de supervivencia que se establece entre los miembros, digámoslo así, de los metagrupos, de los representantes de supuestos intereses, porque ese es el punto. Cuando yo, por ejemplo, voy a jugar fútbol, hacemos equipos y ya, es todo. De acuerdo a las reglas, digamos, somos unos contra otros, ¿no? Pero al final, pues no pasa nada en un sentido de supervivencia, no pasa nada en un sentido vital, es simplemente un juego. Cuando, digamos, se conforman estados, ¿hasta qué punto un gobierno es realmente representante de los intereses de su población? Porque también ese es el otro punto. Puede ser un gobierno representante de sus propios intereses, lo cual no sería lógico, lo cual no sería conveniente, pero ocurre. Ajá. Justo lo que ahorita está ocurriendo, no solo en cuestión de Donald Trump, sino es básicamente la política. La política es justamente la forma en la cual como sociedades ponemos nombre y ponemos representantes a los intereses de la comunidad. Y esto, por supuesto, representa un conflicto interno en toda sociedad, ajá, en toda en toda agrupación, digámoslo así. Pero no hay, y eso es lo curioso. Hablar de democracia es hablar de, digámoslo, una forma amable de reconocer la tendencia humana hacia la disolución, que podemos también abarcarla bajo la dinámica inconsciente. Esta dinámica de yo para mí y yo para el otro. Ajá. En el cual, por supuesto, se funda la posibilidad de un otro. De un otro que, digamos, representa cierta parte o cierta dirección de nuestros propios deseos, de nuestro propio yo. Pero, ¿cómo decirlo? La dinámica de supervivencia que se establece entre los estados es como una dinámica muy falsa. Los estados no pueden morir. ¿Por qué? Porque la sociedad, en primer lugar, podemos decirlo así, tiene una dinámica de supervivencia falsa. La sociedad, por cuanto no puede morir en el sentido físico. Ajá. Porque, por ejemplo, yo puedo morir, yo como ser humano. Y sin embargo, el hecho de que yo muera, por ejemplo, no quiere decir que mi familia muera conmigo. No quiere decir que mi pareja muera conmigo. No quiere decir que mi perro muera conmigo. Ajá. Y estoy haciendo, digamos, como múltiples observaciones al respecto de la naturaleza humana y cómo también los grupos se relacionan con la dinámica de la muerte, de la entropía, digámoslo así. Claro está, justamente un gobierno puede morir, pero la sociedad que da luz al gobierno sobrevive. Y si así como, digamos, la sociedad sobrevive al gobierno, el gobierno mismo puede sobrevivir a la muerte de cualquiera de sus elementos. Y de hecho es algo también ahorita que lo pienso a nivel celular. Y dentro de la dinámica psíquica también podemos decir, sacrificamos deseos, aun cuando esos deseos justamente son inmortales. Justamente la inclinación libidinal, las manifestaciones de la pulsión son eternas mientras el sujeto esté vivo. Claro está. Porque, bueno, también si lo tomamos desde el punto de vista, digamos, simbólico, la pulsión es eterna. Porque así como yo puedo tener un deseo, cualquier otra persona puede tener el mismo deseo. Y eso es justamente lo bello, lo hermoso, ¿no? Como hasta cierto punto, de forma inadvertida o de forma a veces bastante dolorosa, hemos fundado como humanidad cosas inmortales.
Pero esto de que los gobiernos realmente no puedan morir, de que el grupo, digamos, lo sobreviva a la muerte de uno de sus integrantes. ¿Por qué? Pues porque justamente lo que mantiene unido a un grupo es el interés, son las metas compartidas, son los deseos que justamente se reúnen en un solo punto. Ese es, digamos, lo que yo puedo señalar como la naturaleza permanente del grupo, al respecto del deseo. Pero en una cuestión dinámica, por la forma en la cual los grupos se relacionan entre sí, esta, digamos, dinámica de supervivencia reconoce al otro principalmente no como un aliado, sino como un competidor. Y digo principalmente a pesar de que eso es, digamos, la excepción. No podemos decir que todos los líderes del mundo sean Trumps, por ejemplo, ¿no? Lo cual sería fatal para la humanidad. Entonces, en esta explicación, en esta observación de las diferencias y también de las excepciones, que por supuesto aquí estoy nombrando a Donald Trump como una excepción, es importante también replantear las funciones que nosotros mismos como sujetos hemos adquirido en la formación del lazo social. Esto es, digamos, híjole, es que al momento de pensar en la formación del lazo social no puedo evitar pensar también en las máscaras. Ahorita es un punto que estoy, digamos, acercándome con el Leviatán, el estudio de Thomas Hobbes, sobre... estamos en el capítulo 16 y Thomas Hobbes, es el último capítulo de la primera parte, que es del hombre o de la humanidad, también lo quiero entender yo así, como todos tenemos caras, todos somos personajes en determinados escenarios, no somos reales, en el sentido de que tenemos que ser, y a veces justamente nos adaptamos y adoptamos justamente ese papel que nos corresponde en determinado momento y en determinado lugar. En este sentido, la política justamente es el sostén de esa ilusión de que vamos a aliarnos, cuando realmente lo cierto es que si reconocemos en el otro, digamos, a un semejante, reconocemos en él necesidades y reconocemos también en el mundo recursos limitados. Razón por la cual, si nosotros debemos compartir el mundo con un otro, es importante justamente otorgarle a ese otro un valor exactamente igual que el propio, lo cual es también difícil y contradictorio. ¿Por qué? Pues porque si justamente, digamos, la división de la política, no solo en dos, sino en muchísimos más aspectos o polaridades, simboliza o representa la misma dinámica que tenemos nosotros con nosotros mismos. Es decir, retomando el principio de esta reflexión, yo mismo puedo tener un deseo contra el cual yo mismo me revuelvo, yo mismo me opongo a ese deseo que yo gesté, y por razones que también yo doy a luz, que yo creo, no de creer sino de crear, que yo formo, que yo formulo. Es decir, el origen del conflicto es mi propia organización, no es el deseo. Y en ese sentido, no hay forma de convencer a la población
sobre las medidas que son necesarias para enfrentar la realidad y para sobrevivir al mundo físico. Uh-huh. Y justamente ahí recae la importancia de la ilusión que mencionaba en un principio. La ilusión se sostiene en base a la necesidad que tenemos como seres humanos de vivir parcialmente ciegos a la realidad que vivimos y que nosotros mismos representamos. Ajá. Pero, digamos, este es también un tema secundario del porvenir de una ilusión. Primero, ¿es posible vivir sin ilusión? Pues yo diría que no. Y yendo un poco más allá en cuanto a, digamos, el... Ya, chiquito, vamos. El contacto con las muchas formas de ilusión, ¿no? Que puede ser desde la vida misma, la seguridad, la justicia, ¿qué más? Bueno, pues es que ahorita nada más decir eso. Ya he dicho suficiente, creo yo. Pero... ¿cómo decirlo? Ahorita trato de no pensar, sino de que las palabras salgan. Pero llega un punto en el cual no es que me agote, de hecho justo estoy, no puedo decir que inerte, pero tampoco puedo decir que revolucionado, estoy tratando simplemente de que darle tiempo a la creación. Mira, y tampoco es necesario seguir el hilo de la narrativa, del argumento. Lo que sí es necesario es, digamos, aterrizar o tal vez retomar una idea, ¿no? Del hilo de pensamiento que hemos desarrollado ahorita. Es que voy a retomarlo a partir de una sensación que tuve ayer en la noche. Tal vez fue a partir de un sueño o tal vez antes de dormir, pero poquitito antes de empezar a dormir. El amor. Como el amor como experiencia sensible, no como experiencia, ¿cómo decirlo? Simbólica, sintomática. Es que justamente cuando hablamos del amor como experiencia sensible, no es una esperanza. Al menos no desde el punto de vista de la experiencia. ¿Cómo lo digo? Por un momento breve, un instante, ayer en la noche, antes de quedarme dormido, puedo decir que es un recuerdo, puedo decir que no fue un pensamiento, no fue fue una memoria, como una brisa, como un chispazo de vida. Y esto, por supuesto, sé que lo he sentido, sé que lo he vivido. No es una cuestión, digamos, fantasiosa. De hecho, pues, yo sé con quién lo viví, yo sé cómo lo viví. Y a veces se manifestaba en la relación sexual, a veces con ella específicamente, con mi ex. Pero este chispazo de vida
es, digamos, fortísimo, fortísimo. No es una cuestión de esperanza. No, era tan real como mi perro, como su pelota, como el frío que estoy sintiendo. Por un momento fue ¡pum! Como si estallara el sol en mi cara. Totalmente avasallante. Uh-huh. Es curioso cómo esta experiencia que estoy yo asociando con el amor fue en su momento tan hermosa como aterradora. Porque no es una cuestión, digamos, de simplemente estar enamorado. Tiene que ver, pero no es del todo eso. Es, digamos, como que la explosión de esos atisbos que te da a diario la vida. Que ahorita, por ejemplo, estábamos empezando el paseo y mi perrito se acuesta cansado, se me queda viendo y parece que está riendo. Es parte de eso, ¿no? Es parte de esa experiencia como y ya no está. Y en ese momento yo digo, oye, que esto es hermosísimo y tengo que capturarlo, tengo que hacer algo con eso. Y lo hice, ¿no? Pero no es nada más una cuestión de el perrito, no es nada más una cuestión de aquellas experiencias o experiencias en general, en plural, digamos, conmigo. Es una experiencia de vida y es una experiencia tan fugaz, pero también tan poderosa que uno tiembla. Al momento de enfrentarla, al momento de incluso tener la posibilidad de repetirla. Me parece que hay algo así en El porvenir de una ilusión. Pero, mira, es que no sé cómo decirlo. No sé también cómo llamarlo, porque al final puedo decir es una presencia increíble. Es una y ahorita lo estoy llamando presencia, pero es que es algo que viene de mí, algo de lo cual yo también formo parte. Lo quiera o no, sea bueno o no. Y cuando digo sea bueno, quiere decir que esa pertenencia, esa experiencia, esa determinación, esa cosa, no sé cómo llamarlo, sea buena, o el hecho de que yo pertenezca a ello sea también bueno. No puedo yo decirlo ahorita. Es como tratar de determinar sobre lo desconocido. Siempre hay un riesgo. Y es importante reconocerlo. Hola, chiquillo, ¿cómo estás? Vamos, Rogelio. Córrele. Pero, mira, justamente esto del riesgo, esto es algo que ya había vivido y lo aceptaba yo. Es una cuestión natural y importante reconocer. Es a partir del riesgo que implica justamente tanto estar vivo, como formar grupos, como representar ideas, intereses, etcétera, etcétera, etcétera.
un riesgo que naturalmente va unido a la vida, un riesgo de que realmente no sabemos. Supongamos, ¿no? Nosotros como grupo nos unimos para... ese chiquitín. A ver, un segundito. Retomando, podemos nosotros unirnos como sociedad, como individuos, para defender nuestros intereses. Eso automáticamente nos coloca en oposición con otro grupo de seres humanos que pueden tener los mismos intereses, pero colocarse frente a nosotros como opositores. ¿Por qué? Pues porque no podemos acceder a lo mismo al mismo tiempo. Naturalmente, la lógica, digamos, la lógica debería concentrarse no en el otro, sino en llevar acciones a cabo en conjunto para procurar los intereses de ambos. Pero justamente hay situaciones en donde ese escenario es totalmente imposible. ¿Por qué? No lo sé. Es como si a veces, como seres humanos, nos peleáramos por tener el derecho a respirar cuando todos podemos hacerlo tranquilamente. Pienso definitivamente en una cuestión narcisista. Pero no es una cuestión que pueda resolverse de manera sencilla, de manera simplemente como haciendo un sacrificio pulsional. No. ¿Por qué ciertas personas, digamos, tienen la necesidad de sacrificarlo todo para eliminar a un otro? ¿Por qué? Es que esa es, digamos, como la forma en la que puedo representar o describir lo que determinadas personas y también determinados gobiernos o representantes de sociedades hacen. Sacrificarlo todo por eliminar a un otro. Y la opción de siquiera contemplar la existencia de un otro es imposible en esos escenarios, en esas situaciones. Pienso que es, digamos, como una manifestación de una naturaleza no determinada del narcisismo. Es que justamente existimos en la medida en la cual somos capaces de identificar a un otro, no como una amenaza, no como una aberración, sino como otra parte de nosotros mismos. Pero justamente en la lucha que se establece el sujeto en contra de sí mismo, la relación con el otro puede adquirir esos tintes de no te mato o me muero, sino te mato porque me muero o me muero porque te mato. Es, digamos, esa misma representación matemática, menos. No es uno contra otro, sino es uno contra otro y contra uno mismo. Pero ahorita que lo pienso, ¿sería acaso esa una representación del amor? Pensándolo matemáticamente, ¿no? Menos por menos, más. Más por más, más. No es más por más, menos. Pero claro, hasta ahorita estoy ya más bien como tratando de encontrarle un sentido a... Pero ese es el punto, después de todo. Dar vueltas para llegar al mismo punto. Dar vueltas para redescubrirnos en el mismo escenario
con las mismas herramientas pero diferentes perspectivas. Aquí realmente no puedo yo explicar cómo funciona esa lógica de menos por menos igual a más. Digamos, no encuentro un representante físico de esa lógica. Y al mismo tiempo, ¿será? La circularidad, la naturaleza cíclica. Regresar en lo que está atrasado puede llevarnos al progreso. Puede ser. Yo creo que dejaría hasta aquí y a ver si ahora sí me es posible cerrar digamos, el archivo y hacer un MP3.